hermanas y hermanos. Con la ayuda de Dios vamos a tomar nuestras Biblias en el Evangelio, en la carta del apóstol Juan, en el capítulo 1. Vamos a estudiar en este día. Ahorita se corta un poco las secuencias del libro de Job, la paciencia de Job, la crítica de sus amigos como esos, ¿verdad? Son muy difíciles, pero bueno, ahí está escrito. Ahora vamos a ir a la carta del apóstol Juan, carta universal del apóstol San Juan, capítulo 1. Vamos a leer. Todos, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Vamos a leer todos, por favor, acompáñenme. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Sí están? Primera de Juan. Primera de Juan es antes de Apocalipsis. Perdónanos, es que siempre, como no predico, pues me pongo nervioso. Bueno, empezamos de nuevo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Bendito Dios, alabamos y bendecimos tu nombre, porque, Señor, no hay otro Dios fuera de ti. Tú eres nuestro Creador, pero también eres nuestro Salvador, nuestro Redentor. En Cristo Jesús nos has redimido, oh Padre, y nos has dado puerta abierta en el cielo. Gracias, Padre, por la dicha de ser llamados hijos de Dios. Gracias, Padre, por este momento que estamos congregados para rendirte culto. Padre, acepta nuestra adoración y alabanza. Y al meditar tu palabra, al meditar en tu palabra, también queremos pedirte, Padre, que tu Santo Espíritu sea quien hable a nuestra mente, conmueva nuestros corazones y, Señor, pues podamos acatar tu santa palabra. Oh bendito Dios, tú lo tienes todo, nos has dado todo, y pues todo lo que somos y todo lo que tenemos a ti te pertenece. Ayúdanos a entenderlo, Padre,
el tiempo de vida que nos das también es para honrar y glorificar tu santo nombre. Gracias por mis hermanas y hermanos que están presentes. Y gracias, Padre, por otros hermanos y otras muchas personas o hermanos que nos siguen a través de esta transmisión. Oh bendito Dios, ayúdanos a honrar siempre tu nombre, y al meditar en tu palabra, Padre, pedimos tu bendición. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanas, hermanos. Bueno, pues gracias a Dios por la vida que nos da en este día 1 de agosto. Bueno, pues sigue avanzando el año, sigue avanzando el tiempo, y pues creo que la pandemia sigue azotando, y por eso nuestros hermanos y hermanas se cuidan. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, porque eso es importante, cuidar nuestra vida, cuidar nuestra salud. En esta hora vamos a ver estos versículos que vamos a estudiar, que también es necesario cuidarnos del pecado, cuidar nuestra vida espiritual, nuestro andar con Cristo. Pero vamos a empezar lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Gloria al Señor. Las palabras del apóstol Juan en esta primera carta universal está pues dando a conocer lo que él aprendió en su juventud. Es que él, cuando estaba joven, estuvo con el Maestro, con Jesús el Salvador. Era el más amado de los apóstoles. Entonces él expresa de esta manera: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Al estar mirando esta palabra verbo, pues nunca había yo puesto atención. Ahí hay una forma de escribir la palabra verbo, porque no es el verbo que nosotros usamos. Por ejemplo, ahorita yo estoy hablando, expresando con palabras, estoy usando el verbo. Pero cuando se refiere al verbo de Dios, al verbo de vida, como lo vemos en San Juan capítulo 1, en el versículo 1 también, de igual manera, la palabra verbo, porque se refiere a Jesucristo nuestro Salvador, el Hijo de Dios, está escrito con B mayúscula. Los escritores de la Biblia tuvieron un gran respeto, una gran reverencia al verbo de vida, y cuando se escribe el verbo de vida está escrito con la V mayúscula. Y todas las veces que se habla, se refiere al verbo de vida, a Jesucristo, está escrito con esta pues distinción, B mayúscula. Es muy importante
esa reverencia de los escritores, ese respeto de escribir con B. Y pues al buscarlo en el diccionario, igual expresa, dice, el verbo de vida se escribe con B mayúscula. No lo había yo notado. Es que así pasa. Muchas veces pasamos por alto muchas cosas y no nos damos cuenta. Bueno, entonces Juan está expresando de una manera muy amplia lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Eso es lo que él está expresando, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Ahora, aquí en el siguiente versículo, al referirse al verbo de vida, le llama: os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Cristo, como lo dice en San Juan 1, en el principio era el verbo, ¿verdad? San Juan 1:1. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces dice: y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Qué bendición que Juan comprendió el gran amor de Dios para la humanidad y dio a su Hijo amado. En el 3:16, San Juan 3:16 dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa vida eterna proviene de Dios. Jesús, nuestro Salvador, es el Hijo de Dios. Él vino para que todos nosotros, toda la raza humana, todo el que quiera creer en Él y recibirle como su único Salvador, tenga esa vida de Dios, que es vida eterna, porque Dios es eterno. Entonces, nosotros aquí estamos un poco de tiempo aquí en la tierra. Nosotros sí tenemos un principio, nacemos, crecemos y luego, después de un tiempo, pues morimos. Hay dos muertes: la muerte eterna, que es el castigo eterno, y la muerte, pasar de esta vida a una vida eterna en el reino glorioso de Dios. Para eso vino Cristo, para darnos un nuevo camino, un camino de verdad y de vida eterna. Y nadie puede llegar a ese lugar y gozar la vida eterna si no cree en Cristo como su Señor y Salvador personal. Entonces continúa diciendo: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, comunión con los apóstoles. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Jesucristo.
comunión. Hermanos, pues nosotros sabemos que en la vida práctica muchas veces se rompe la comunión. En el matrimonio muchas veces se rompe la comunión. Un desacuerdo, una mala interpretación, una mala palabra, una mala mirada, rompe la comunión. ¿Sí? Una palabra pronunciada de una manera fuerte rompe la comunión. Hay corazones muy sensibles y se sienten maltratados, se sienten adoloridos, se sienten despreciados. Entonces se rompe la comunión. Y lo que sucede a veces es ahí, cuando se rompe la comunión, esa paz, hasta uno mismo se castiga. No tengo hambre, no quiero comer. Así es en la vida práctica. La esposa: ya preparé la comida, pero no tengo hambre. O el esposo dice: vamos a comer. Prepáralo tú, porque yo estoy en huelga. Así pasa, hermanos. O los hijos: no, mamá, no tengo hambre. Y el dolor que causa el rechazo, el dolor que causa el maltrato es grande. Así pasa con nosotros como hijos de Dios. Se rompe la comunión por desobedecer la palabra de Dios. Hay muchas formas de desobedecer. Por ejemplo, hoy en la mañana, al amanecer, muchas veces cantamos con mucho gozo. Por la mañana yo dirijo mi alabanza. O otro himno que dice: oh Señor, de mañana me acercaré a ti. Hay otro himno que cantamos que habla de: me despierto con ganas de verlo. Las primicias del día le doy. Lo cantamos con mucho gozo, con mucho entusiasmo, pero es verdad, es así. Si no es así, entonces estamos cayendo en una falsa declaración, lo cual debemos de cuidar. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Cuando leemos las epístolas, las cartas del apóstol, de los apóstoles, pues estamos en comunión con ellos, porque nosotros no pudimos verlos, estar con ellos. Pero a través de sus escritos que nos dejaron inspirados por el Espíritu Santo, podemos estar también en comunión con ellos. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si entonces estamos ocupados en la lectura, estamos en comunión verdaderamente ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Jesucristo es la palabra que habla de dos nombres, ¿verdad? Jesús y Cristo. Jesús, el hombre que vino y vivió y murió por nosotros hace 2000 años. Y Cristo, el Mesías, que fue anunciado. Cristo, Jesús y Cristo. Entonces el apóstol dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Bueno, ya vimos los primeros 4 versículos. Ahora, ¿qué cosas nos escriben? ¿Qué legado nos dejan? ¿Cuál es la inspiración del Espíritu que les dio para que nosotros en este tiempo podamos estar en comunión con Dios?
en comunión con los hermanos. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Es muy importante entender nuestra comunión con los apóstoles, comunión con Dios y con Jesucristo. Pues dice, no hay ningunas tinieblas en Él. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de ser una luz en medio de las tinieblas. Luz en medio de las tinieblas, porque Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Ya vimos que tenemos la vida eterna que proviene de Dios. Ya vimos que estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora tenemos que ser mensajeros de esa comunión y anunciar a nuestro Señor Jesucristo. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Nosotros estábamos en tinieblas, pero gracias a Dios que hubo alguien que nos habló del Evangelio. Gracias a Dios que el Espíritu Santo nos dio entendimiento para comprender nuestra necesidad y aceptamos el regalo de Dios y creímos en Cristo. Y en el momento de creer en Cristo, le confesamos todo nuestro pecado. Le confesamos y Él nos perdona. Él nos perdona en ese momento todo pecado. Somos librados en ese momento del castigo eterno. Ahora que ya estamos viviendo en ese reino de luz, porque Dios es luz, ahí nosotros tenemos que, pues, honrar el nombre de Dios, honrar el Santo Evangelio y dar testimonio de que nosotros también estábamos en esas tinieblas y ahora estamos en luz. Dice el versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, bueno, hermanos, pues, es que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Entonces no hay un sitio donde nosotros podamos escondernos y decir, aquí no me ven los hermanos, aquí no me ven los ángeles, aquí no me ve Jesús, aquí no me ve Dios. No hay lugar. Es nuestra responsabilidad andar en luz como Él está en luz. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Qué verdad nos revela, ¿verdad? Qué bendición cuando se domina el impulso carnal de tener una palabra contra un hermano, contra una hermana, contra alguien. A veces sin querer ya estamos murmurando contra alguien. Y me he dado cuenta que hay personas, hay hermanos, hay hermanas
que cuando se empieza a murmurar contra alguien, se da la media vuelta y se va. No quiere meterse en problemas con el Señor. Qué gran bendición dominar ese deseo carnal, dominar ese impulso de convivir, de compartir cuando alguien está hablando mal. No debemos caer, porque es que estamos en luz, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces aquí también aprendemos algo muy importante: andar siempre en luz para no tener nada contra nadie. Hace muchos años leí en un libro, en un librito, no me acuerdo dónde lo leí. En la congregación había una anciana que a todos los hermanos los veía bien, todas las cualidades de los hermanos. El hermano es así, 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 es muy bueno. Y siempre tenía una palabra de elogio para todos. No había nada contra nadie. Había unos jóvenes que dijeron: vamos a ponerle una trampa a la hermana. Vamos a decirle que hay alguien que no es bueno. Y se pusieron de acuerdo y llegaron con la hermana y le dijeron: hermana, ya encontramos a alguien que no es bueno, para nada, es malo, malísimo. Dice: bueno, pues les escucho. ¿Quién es? Dice: Satanás es malo y usted no puede decir que es bueno, no tiene nada bueno. Y se quedó pensando unos segundos y les contesta y dice: ¿saben qué? Satanás no es perezoso. Así encontró algo que Satanás dijo: pues no es perezoso. Y la palabra de Dios dice: Satanás siempre anda como león rugiente, ¿qué? Buscando a quien devorar. Y nuestra lengua es un instrumento que lo usa. Y nuestros ojos. Y también nuestra mente. Nunca descansa. Entonces, si el enemigo no descansa, el cristiano tampoco debe descansar, no debe bajar la guardia. ¿Qué dice en San Mateo 26, 41? Cuando Jesús regresó a ver a sus discípulos que estaban dormidos, dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El enemigo está al acecho. Dice: porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y así es cierto. Por eso dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Entonces nunca se debe romper la comunión entre los hermanos, entre la comunión con Dios, en la comunión al leer la palabra de Dios. Siempre aprovechar el momento o procurar destinar un tiempo para leer la palabra de Dios
y pedir ayuda de Dios en oración y también poner en las manos del Señor pues las peticiones que hay. Hay muchas necesidades. Orar por todos los hermanos, orar por el gobierno y por los gobiernos del mundo, por los enfermos, orar por las personas que queremos hablarles de Cristo para que el Señor los prepare. Dice, el espíritu está dispuesto. Entonces no darle lugar a la carne, ¿verdad? Y la carne es débil. Entonces hay que tomar fuerzas por medio de la comunión con Jesucristo. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bueno, continuamos. Aquí en el versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Creo que solamente Dios es santo y perfecto, ¿verdad? El no orar, el no leer la palabra de Dios, el no dar a conocer lo que somos cristianos, nacidos de nuevo, el no aprovechar el momento para dar a conocer que Cristo ama al pecador, ahí estamos fallando. No necesitamos precisamente estar conviviendo con los que no tienen temor de Dios, sino simplemente por dejar de hacer lo que tenemos que hacer, ya es una falta. Dice en Santiago 2, 17 o 19, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Le es pecado. Le es pecado. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vamos a leer, vamos a buscarlo. En Santiago, ay, ya no lo tengo. Perdón, gracias. Gracias, Señor. Qué bueno que está con nosotros. Sí, gracias, Señor. Ahí dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Es bueno orar? Sí, es bueno orar. ¿Es bueno cantar alabanzas? Es bueno. ¿Es bueno leer la Biblia? Es bueno. ¿Es bueno dar testimonio de lo que Cristo hizo por nosotros? Cristo murió por mí, derramó su sangre y en su sangre me ha lavado, me ha limpiado. ¿Es bueno dar a conocer lo que Cristo hizo por mí? Es bueno. Y si no lo hago, es malo. Pero, ¿cómo se llama? Pecado. Este texto dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué? Le es pecado. Necesitamos creer de todo corazón que sí somos perdonados. Necesitamos creer de todo corazón que sí creemos en Dios y creemos en Jesucristo, que murió en nuestro lugar
allá en la cruz del Calvario. Aquella noche que Él estaba orando, antes de que lo prendieran, Él estaba orando pues por espacio de 3 horas. ¿Y qué decía? Padre, si es posible, pase de mí esta copa sin que lo beba, sin que yo lo beba. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si creemos que eso realmente sucedió, entonces no debemos de dudar, debemos de tener convicciones firmes de que somos cristianos, somos hijos de Dios. Y ver, fíjense, había un hermano que nos decía, cada que un comerciante ve a un cliente, lo ve con signos de pesos. Nosotros, ¿cómo vamos a ver a una persona que no conoce a Cristo? Pues como una persona que va directo a la perdición. Y nosotros sabemos cómo va a evitar ir a la perdición eterna. Debemos de decirle, pero debemos de hablar con seguridad, con esa fe en el Señor de que Él dijo, yo estoy con ustedes todos los días. Con esas palabras que el Señor dice, es que no son ustedes los que van a hablar, sino que es el Espíritu el que va a hablar a través de ustedes. Debemos tener esa fe tal que cuando veamos la oportunidad de decirle a la persona que está con nosotros, Cristo te ama, Cristo murió por ti, Cristo ya hizo toda la obra de redención. Tú solamente tienes que creer y decirle, Señor Jesucristo, perdóname, he pecado, ayúdame. Decirlo con toda libertad, porque creemos en Cristo, porque creemos que es real, porque hemos sido limpiados, hemos sido purificados en la sangre de Cristo. Creemos que sucedió hace 2000 años que un grupo de soldados, pues que fueron pues mandados por Pilatos, pero Pilato fue, pues, ¿cómo podemos decirle?, amenazado por esos sacerdotes y escribas y fariseos que le decían, si no lo crucificas, no eres amigo de César. Y entonces Pilato dijo, pues está bien, entonces crucifiquen. Y él se lavó las manos. Yo soy inocente. Yo no tengo que ver, no tengo culpa. Si creemos que eso realmente sucedió por mí, por ti, entonces debemos de dar testimonio. Si damos testimonio es porque tenemos comunión con Dios, con Jesucristo y comunión con los apóstoles. La lectura de la palabra debe estar presente. Hermanos, pues, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, ya no hay ningunas tinieblas en el reino de Dios. Debemos ser luminares, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. ¿De cuántos pecados? Todo pecado, todo pecado. Hermanos, pecados del pasado, cuando creímos en Cristo, fuimos aceptados.
y fuimos limpiados, perdonados de todo. Ahora hay pecados de omisión, no de comisión. El pecado de omisión, como ya lo dijimos, es que no hacemos lo que tenemos que hacer. Y de comisión sería andar pecando todavía, cometiendo pecado. Pero ya no debemos de andar en ese camino de pecado. Más bien, hay pecado de omisión, lo cual también tenemos que cuidar. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí en el versículo 8 hay una diferencia con el versículo 9. Si decimos que no tenemos pecado, está en palabra singular. Si decimos que no tenemos pecado, porque como ya hemos sido perdonados, entonces habrá alguna omisión. Ese pecado lo debemos de confesar. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, aquí está en plural, pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando llegamos a los pies de Cristo, cuando recibimos a Cristo, venimos cargados de pecados. Pero ahí son perdonados todos nuestros pecados para siempre. Y nunca más se acordará el Señor de nuestros pecados. Pero ahora que ya somos perdonados de todos nuestros pecados, habrá algún pecado de omisión, lo cual hay que confesar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, la palabra de Dios nos declara así, ¿verdad? Que sí hay pecado, que sí hay omisión en muchas cosas que debemos hacer y debemos procurar. ¿Por qué hacemos a Dios mentiroso? Vamos a ver aquí en el capítulo 5, primera Juan 5, en el versículo 10. Dice ahí: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Dios ha mandado a su Hijo para morir en lugar del pecador. Y para nosotros que ya andamos en luz y que hay algún pecado de omisión, también tenemos esa garantía del perdón. Pero si decimos, no, yo ya soy muy santo, yo ya creí en Cristo, yo ya no peco, dice aquí, entonces hacemos a Dios mentiroso. Y el testimonio de Dios al enviar a su Hijo no lo creemos. Entonces, la palabra de Dios nos exhorta, nos anima para creer de todo corazón y orar, hermanos, pedirle al Señor que nos ayude que cuando haya una oportunidad de hablar de Cristo, de dar testimonio de Cristo, no perder la oportunidad. No perder la oportunidad.
Porque quizás esa oportunidad es de vida eterna con Cristo o de vida eterna en el lago de fuego. Esas oportunidades debemos de aprovecharlas. Un hermano que conocemos, él le gusta mucho dar testimonio de Cristo, dar testimonio de la fe que tiene en Cristo. Y en su trabajo le gusta compartir con sus compañeros. Y cuando los compañeros pues aceptan la plática, entonces él hace una cita con ellos. Aquí en el trabajo no podemos hablar mucho, pero podemos platicar un día domingo, el día que no trabajamos. Ese día podemos platicar ampliamente. Y así había un compañero que decía: mañana quiero ir a tu casa para seguir platicando del tema del Evangelio. Y este compañero decía: es que mañana no tengo tiempo, no puedo. Y así pasó cada domingo, y cada vez que trataba de tener esa cita para ir el domingo y platicar del Evangelio de Cristo, no había tiempo. El otro compañero: es que tengo este compromiso, y siempre hubo un pretexto. Pero ¿qué creen que sucedió, hermanos? Un día ese compañero fue y le dijo: mañana te espero en mi casa para que me hables más de la palabra de Dios. Mañana te espero en mi casa a tales horas. Este hermano ese día no pudo ir. Ese día tenía la cita con su compañero de trabajo, pero ese día no pudo ir. Muy apenado decía él: el lunes voy a decirle que me disculpe porque pues no pude ir. Pero llegó el lunes y el compañero no llegó al trabajo. Llegó el martes y el compañero tampoco llegó. Y para el miércoles ya llegó la noticia de que aquel hombre, aquel compañero, que el domingo quería escuchar el Evangelio de Cristo, y por X razón no pudo ir el hermano. Aquel hombre había fallecido, había muerto. Es un dolor muy grande que llevaba el hermano. Pues es que se me atravesó un problema y no pude ir. Pero ese día ese hombre lo estaba esperando. Por eso, hermanos, les digo, cuando tengamos la oportunidad de hablar de Cristo, hay que aprovecharlo, hermanos. Es una puerta que Cristo nos abre para que entre ese hombre al camino de la vida eterna. Esa persona necesita creer en Cristo para ser salvo de la condenación eterna. El compañero de este hermano murió sin Cristo, pero él dijo: ahora sí tengo tiempo, ven y platica conmigo. Y no pudo ir el hermano. Es muy triste, ¿verdad? Es muy doloroso, pero así sucedió. Es un hecho real.
Entonces, cuando tengamos oportunidad de hablar de Cristo, hermanos, no hay que callar, porque digo que es una oportunidad de vida que Dios nos da, vida eterna para esa persona. Si lo recibe, gloria a Dios. Si no lo recibe, ya queda bajo su responsabilidad, pero nosotros ¿qué? Cumplimos con la comisión de decirle que Cristo le puede perdonar todos sus pecados. Entonces, al dejar de dar testimonio de Cristo, cuando hay oportunidad, no lo notamos, no lo vemos, no lo sentimos, pero ¿qué dice? Es pecado. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, hermanos, tenemos que vencer toda tentación y todo temor, toda pena, toda vergüenza, y decir con libertad: Cristo te ama, Cristo murió por ti, tú debes creer en Él para que tus pecados sean perdonados. Porque si no lo hacemos y la persona quiere oír algo nuevo, algo que le lleve a la vida eterna, y nosotros dejamos de hablar, Dios tenga misericordia de nosotros. Dios tenga misericordia de nosotros. En Hebreos capítulo 13 dice: examínate tú mismo si eres de Cristo. No sea que después de haber anunciado el Evangelio, vengas a formar parte, vengas a estar en la fila de los ¿qué? Hebreos capítulo 13. Otra vez, el texto no lo tengo. Examinaos a vosotros mismos, dice, si estáis en Cristo. No sé, que habiendo sido heraldo para otros, ¿perdón? Corintios. No, bueno, no lo tengo, no tengo el texto, pero así dice: examínate si eres de Cristo. Examínate a ti mismo. Debemos entonces mirarnos para que cuando haya la oportunidad de decir: Cristo te ama, Cristo murió por ti, entrégale a Él tu vida, lo hagamos con toda libertad. Sí, hermanos, porque el texto dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esos son pecados de omisión, dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Que el Señor nos ayude para que podamos nosotros estar en la luz. ¿Cómo dice? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, el versículo 7, primera de Juan 1, 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Entonces procuremos entonces andar en la luz, y si hay algún pecado de omisión, inmediatamente pedirle perdón al Señor y seguir contentos en el camino de la vida eterna. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar a Dios, nadie puede tener vida eterna si no cree en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Hermanos, pues gracias a Dios por su palabra. Hemos estado viendo la necesidad de mantenernos en el camino de luz, firmes en el camino de la vida eterna. Primera de Corintios 11:31. Parece que no es el que quiero. Primera de Corintios, perdón. 11:31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Sí, bueno, sí, 11:31 es el texto que leemos cuando participamos de la Cena del Señor. No, el texto que estaba citando dice: examínate a ti mismo si eres de Cristo. Bueno, disculpen, lo mencioné, pero no, la cita se me fue de la mente y no lo anoté. Pero bueno, hermanos, está escrito, y debemos de procurar estar en comunión con el Señor, y así la comunión con el Señor nos mantendrá firmes en la comunión con los hermanos. Y cualquier situación, cualquier pecado, cualquier cosita que venga a nuestra vida, hermanos, inmediatamente a confesarlo delante del Señor. Necesitamos estar en paz con Dios para poder estar en paz con todos los hermanos. Así estaremos en comunión con los hermanos, comunión unos con otros. Cuando no estamos en paz con Dios, vamos a ser presa fácil del enemigo y vamos a estar no en comunión, sino en rivalidad, y eso no es agradable delante del Señor. Bueno, hermanos, pues que el Señor nos ayude para seguir escudriñando su santa palabra. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias, bendito Dios, por este día que nos has permitido estar en la lectura de tu palabra, en este pasaje que hemos estado leyendo. Gracias, Padre, porque podemos ser usados por tu Santo Espíritu, podemos ser guiados por tu Santo Espíritu, para que siempre estemos en comunión contigo, con nuestro Señor Jesucristo, y así en comunión con todos los hermanos, en comunión con todos los vecinos, en comunión con todos los compañeros de trabajo, en comunión, Padre Celestial, con todos quienes nos rodean en nuestro diario vivir. Ayúdanos, Padre Santo, para que nuestra comunión contigo sea permanente y podamos andar así siempre en luz, como tú, oh Padre, estás en luz. Alabado sea tu nombre, Padre. Perdona todos nuestros pecados, Señor, pecados que no nos damos cuenta, Padre. Ilumínanos, que tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento para comprender en qué áreas necesitamos corregir para estar en comunión contigo siempre, oh Padre, y estar agradecidos siempre con Jesucristo, nuestro Salvador, que vino a este mundo y dio su vida por nosotros. Lo hizo con amor. Oh Padre, ayúdanos para permanecer en ese amor. Alabamos y bendecimos tu nombre, Padre, porque nos has redimido en la sangre de Cristo.
Acepta, Padre, nuestra gratitud y nuestra adoración en este culto. Gracias, bendito Dios, y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador, te damos gracias. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Ahora te toca a mí empezar.